Muy buen día, remanentes. ¿Cómo están? ¿Están bien? Bien, Amén. sí, Bendiciones a cada bien, uno de hermanita, ustedes. Un hermanita, día más de hermanita. alegría, un día más. Como decía, no hay problemas. Si hay problemas, tenemos que orar, porque orando todo lo podemos, ¿no? Vamos a empezar, Sí, remanentes, el día de hermanita. hoy. Vamos a prestar mucha atención a la palabra que Dios nos trae el día de hoy y nos dice, no cambiemos la palabra de Dios. Esta cita bíblica está en el libro de Deuteronomio 4, del 1 al 8, pero vamos a tomar nosotros un versículo central. Nosotros vamos a ver Dios lo que nos dice, lo que nos quiere decir el día de hoy. Dice que como hijos de Dios nosotros somos muy bendecidos, muy bendecidos. Así haya problemas, dificultades, Dios ya nos bendijo, ya nos escogió, pero siempre nosotros como hijos de Dios tenemos que obedecer la palabra de Dios tal como está, tal como Dios nos da su palabra y no cambiarlo, o sea, no cambiarlo a nuestra manera, ¿no? A veces decimos, yo entiendo que esto, a veces queremos poner nuestros motivos y decir, de esta manera, Dios me ha dicho que de esta manera, entonces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y eso es lo que Dios no quiere, ¿no? Dios no quiere. Lo que nosotros vamos a ver el día de hoy es cómo el pueblo de Israel estaba en el desierto. Miren, este pueblo de Israel estaba andando en el desierto, ¿no? No sé si el versículo central, ahí nos había dicho que no pongamos ni añadimos ninguna palabra, no cambiemos la palabra, sino la palabra tenemos que seguirla tal como está en la Biblia, tal como Dios nos ha dado. Pero ¿qué había pasado? Este pueblo de Israel estaba en el desierto, miren, esta generación, los hijos, ya sus papás habían muerto en el desierto, ya habían muerto. Dice, los padres de los israelitas no obedecieron. Pero ¿en qué no obedecieron los papás? Y dice que aquí le estaba hablando Moisés al pueblo. Y Moisés estaba, dice, con la nueva generación, o sea, con los hijos. Y decía, pues, a los hijos, decía, la palabra de Dios es el versículo central de Deuteronomio 4:2. Nos dice, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que les ordeno. Más bien cumplan los mandamientos del Señor, su Dios. Le decía la palabra, este es el versículo central, ¿no? ¿Por qué le repetía esa nueva generación? Y entonces les hacía acordar, les hizo recordar a sus hijos, le dijo, ustedes no quiten, sigan mis leyes, siguen mis mandamientos que Dios nos ha dado. No sean como sus papás, y así les hizo recordar, dice. Dice, si no, dice que sus padres eran los que cambiaban la palabra. Sus padres, acá está la generación de sus padres que murieron, ahí vemos cómo se rebelaba contra Dios, dice, sus padres cambiaban la palabra de Dios, hacían lo que ellos querían, no obedecían lo que yo les había dicho. Pero ¿qué les había dicho Dios a través de Moisés? Y Moisés les hacía recordar, le decía Moisés, no sean como sus papás, ustedes pudieron ver, quizá ellos estaban pequeños, ustedes vieron cómo sus padres no obedecieron la palabra, se fueron tras falsos dioses, adoraron otros ídolos, porque dice que sus papás no se fueron a otros pueblos, a los pueblos que estaban llegando y se contagiaban, caían en pecado y se iban tras dioses ajenos. Cuando Dios le había dicho en la palabra, no adorarás a ningún dios que no sea Jehová tu Dios, ¿no? Pero dice, miren, les hago recordar cómo su pueblo adoraba a falsos dioses. Por eso, ¿qué pasó con sus padres? Sus padres murieron. Ahí está la tumba de sus padres. Les hacía recordar, pues, miren lo que pasó con sus padres cuando adoraron falsos dioses. Todos perecieron en el desierto, le decía. Y les hablaba a la nueva generación. Y les seguía diciendo, miren, ahí está Moisés, le seguía hablando. Esos son los hijos, pues. Pero ustedes, le dijo, están vivos todavía el día de hoy. ¿Y saben por qué están vivos? Porque han sido fieles y han obedecido la palabra de Dios. Miren lo que le decía.
ustedes están vivos todavía, porque están siguiendo la palabra de Dios, los mandamientos que Dios les ha dado. Una y otra vez les repetía Moisés, ¿no? No quería que pasara como pasó con sus padres. Ahora, pero ¿qué vemos ahora? Aquí vemos que, ¿por qué el pueblo? ¿Por qué los papás murieron? Porque ellos cambiaron la palabra. Dios le había dicho, no adores falsos dioses, sino ya no te apartes de la palabra y no adores a falsos dioses. Ya, y que todo le iba mal. Imagínense, ellos llegaron a morir, pero ellos dijeron, no, no nos va a pasar nada. Si vamos a ir un ratito, vamos a adorar a esos dioses y pues Dios no nos dirá nada, pero ellos cayeron en esa mentira y perecieron. Pero vamos a recordar, ¿a quién le gusta cambiar la palabra de Dios? ¿Por qué cambiaron la palabra a ellos? Porque ahí está, miren, Satanás. Satanás desde el principio le gustó mucho cambiar la palabra de Dios. Y si nosotros recordamos, ¿a dónde nos vamos? Al principio. ¿Qué nos dice en el principio? ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y Dios le había dicho? ¿A quién le había dicho? Le dijo al hombre, más de todo el árbol podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque si de él comieres ciertamente morirás, le había dicho. Pero miren cómo Satanás le engañó a través de la serpiente, le dijo, no, ¿qué vas a hacer caso a la palabra? Come la palabra, le cambió la palabra. No, si el día que tú comes, no vas a morir, vas a ser como Dios, le dijo. ¿Y qué pasó? Y se cumplió la palabra. Adán y Eva quedaron muertos, ¿no? Muertos espiritualmente. Entonces Satanás de esa manera, desde el huerto del Edén, cambió la palabra. Igual así en estos tiempos también. Pero nosotros tenemos que aferrarnos a alguien que acabó con esa mentira del diablo, que disolvió lo que desechó toda obra de Satanás y acabó con esa maldición que nuestros padres llegaron a pecar. Él vino a solucionar el precio de pecado. Ahí está nuestro Cristo. Él vino como ese verdadero profeta, porque nosotros, Dios estaba molesto con nosotros, pero a través de Cristo Él se hizo camino y nos reconcilió para estar felices nuevamente con Dios. Y fue el sacerdote que Él tuvo que morir. Él tuvo que morir para pagar el precio de ese pecado de nuestros padres y librarnos del diablo. Y Él fue ese rey que deshizo toda la obra del diablo, toda potestad. Entonces, tenemos que nosotros valorar este Cristo que ya disolvió esa mentira de Satanás, que en los hijos de Dios Satanás ya no va a obrar. Pero nosotros que vemos que como hijos de Dios no solo tenemos que confesar Cristo. Sí, yo creo en Cristo, dicen ustedes, sino tenemos que practicarlo con la palabra, con hechos. Cuando a veces cambiamos la palabra por otras cosas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Remanentes que muchas veces cambiamos nosotros, así como el pueblo de Israel se iban tras ídolos. Dejamos de lado la palabra de Dios y nos vamos tras otras cosas. Este niño está perseverando en la palabra, está con su Biblia, está orando, está así como ustedes entrando a su culto dominical, dándole la gloria a Dios. Pero hay otros niños que no, dicen, no, ya hoy día no, porque hoy día voy a preferir mi televisión, hoy día voy a preferir mi deporte y otras cosas. Y Dios nos ha dicho que si nosotros perseveramos, estamos con Él, todo nos va a ir bien, ¿no? Con Cristo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como hijo de Dios? Dice que tenemos que mostrar que somos fieles. Dios le decía a través de la palabra, ustedes todavía están vivos, porque ustedes han sido fieles a Dios. ¿Cuándo yo soy fiel a Dios? Cuando obedezco la palabra de Dios. Cuando yo lo que Dios me dice en su palabra, lo pongo en práctica y comparto lo que yo tengo. ¿Y qué es lo que yo tengo? Solamente Cristo. ¿Para qué? Para que otras personas también reciban esa gracia, ¿no? Reciban esa bendición. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar mucho por aquellos niños que todavía no conocen a Cristo, pero sobre todo orar también por nosotros, remanentes, para nosotros no cambiar la palabra,
¿no? Así como los padres cambiaron y perecieron, no cambiar la palabra, sino obedecerla como Dios quiere. Vamos nosotros a orar el día de hoy. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar. Ya van a repetir conmigo. Amado Dios, gracias por enviar a Gracias Cristo, por enviar a Cristo ya que venció el pecado y a Satanás, a un que me hacían cambiar la palabra y vivir a mi manera. Conviérteme cada día en un hijo obediente, que comparta tu palabra. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén.